Vamos a empezar con nuestra siguiente plática. Estamos esperando únicamente a el seteo de video de nuestro speaker. Ahí está el buen Jimmy. Hola, hola. El buen Jimmy de Guatemala para el mundo. Hola, Sierra, ¿cómo estás? ¿Todo Bien, bien? bien, ¿tú qué tal? ¿Qué se siente estar en sábado despierto dando conferencias? No, pues tranquilo. Aquí es una hora menos, Mágico. son las 10 de la mañana, entonces no hay tiempo para desayunar, tomar un cafecito, ver la charla de Andrés. Muy Entonces, pues, completa, ¿no? Muy completa. Nosotros, Kotliners, es interesante ver cómo Groovy ha evolucionado y qué es lo que podemos aprender del mismo, ¿no? eh, Muy bien, muy interesante. cool. Muy bien, Jimmy. Este es tu espacio. Yo me voy a colgar a tu video cuando ya estemos próximos a salir, a desaparecer. Gente hermosa que nos está viendo, no olviden agregar sus preguntas, agregar sus comentarios, agregar sus dudas. Vamos a estar respondiéndolas preferentemente al final de la plática. Entonces, si les sale una duda en algún momento, ustedes pónganla en ese momento. Nosotros al final de la plática estamos ahí. Los dejo con Jimmy Morales, que es el presentador oficial, organizador oficial de Thank God is Kotlin, y también un gran elemento clave de las comunidades de Kotlin en Guatemala. Entonces, Jimmy, el escenario es tuyo. Gracias. Muchas gracias, Sierra, y muchas gracias pues, a los organizadores de esta JConf México, a GG Guadalajara y a todas las comunidades que están apoyando en este evento. La verdad, para mí es un honor estar acá para platicarles un poco de Kotlin y Java. Mi nombre es Jimmy Morales. Actualmente llevo ya como 5 años desarrollando Android, entonces en un principio me tocó trabajar mucho Java, últimamente he trabajado mucho Kotlin y una fase ahí donde tuve que operar un poco los dos lenguajes en un mismo proyecto, lo cual fue bastante interesante. Y el día de hoy justamente quiero compartir un poco de esa experiencia que tuve. Entonces, el objetivo de esta charla pues, es mostrarles cómo funciona la interoperabilidad entre los dos lenguajes, entre Java y Kotlin, y pues darles algunos tips para reducir esta fricción que puede haber alguna vez entre los lenguajes. Entonces, si están usando Java y Kotlin en un mismo proyecto, creo que van a aprender mucho. Igual vamos a estar viendo características de Kotlin, pues no saben si han tenido mucha familiaridad con Kotlin, vamos a hablar también un poco de algunas características de Kotlin y también unas características de Java. Entonces, estoy seguro que vamos a aprender mucho. Rápido, vamos a hablar en 2 minutos qué es Kotlin, para los que no han tenido la oportunidad de verlo. Bueno, Kotlin, al igual que Java, es un lenguaje de programación que también puede correr en la Java Virtual Machine. Es fuertemente tipado, al igual que Java. También es tipado estático. Es un lenguaje de propósito general. Se puede usar, por ejemplo, programación orientada a objetos, pueden usar programación funcional, diferentes paradigmas. Tiene una característica que es cross-platform. Eso quiere decir de que además de que puede correr en la Java Virtual Machine, también hay un compilador que lo puede, por ejemplo, traducir a JavaScript, y también otro compilador que lo puede traducir a código nativo. Entonces puede correr como aplicaciones iOS, en Linux, en Mac. Entonces es una de las características de Kotlin. Está hecho por JetBrains. JetBrains es una compañía muy grande que se dedica más que todo al desarrollo de IDEs o herramientas para desarrolladores. Entonces, es una ventaja que tiene Kotlin porque, pues, JetBrains se dedica mucho a herramientas. Entonces, ha dado muchas herramientas para desarrollar en Kotlin. Y ya entrando un poco en las características de Kotlin, las que los mismos diseñadores las dicen, que es conciso. Entonces, eso quiere decir de que reduce un poco de boilerplate que puede tener nuestro código. Hay un par de características que nos ayudan a eso, que las vamos a hablar después. Trae una característica que me gusta mucho en mis favoritas, que es lo del null safety. Entonces, a nivel de lenguaje, en el sistema de tipos, podemos manejar si un tipo de dato puede ser nulo o no. Entonces, esto pues, nos ayuda bastante con el problema del $1 billón, que es ese null pointer exception.
como ya había mencionado antes, es tool friendly. JetBrains provee muchas herramientas. Tenemos IntelliJ ahí en Android Studio también. Si ustedes han desarrollado Android, tienen soporte total para Kotlin. Otras también herramientas para la línea de comandos. Y hoy nos vamos a dedicar más a este último punto, que está diseñado para interoperar completamente con Java. Y un ejemplo, por ejemplo, tenemos una función en Kotlin y estamos usando un array list, que es un array list de Java. Aquí puedo mencionar de que, digamos, la versión de Kotlin de la Java Virtual Machine está encima de la Java Class Library. Entonces, podemos usar prácticamente cualquier API de Java desde Kotlin. Aquí estamos usando un array list del paquete Java Util, por ejemplo. Y como pueden ver, podemos operar, también estamos usando una lista, podemos operar en un for como si fuera Kotlin, digamos, normal. Podemos acceder a la lista, usar el operador in, entonces extension functions también. Entonces, lo que quiero mostrar acá es que podemos interoperar con APIs de Java sin que parezca que fueran clases de Java, por ejemplo. Entonces, otro ejemplo es que podemos usar librerías que están escritas totalmente en Java desde nuestro código Kotlin. Por ejemplo, estamos aquí usando RxJava, está escrita totalmente en Java, en una función de Kotlin, y pues, como pueden ver, es totalmente interoperable. Incluso, por ejemplo, la función fromCallable recibe como parámetro un single abstract method. Es también se le llama una interfaz funcional. Prácticamente es una interfaz con un solo método, y esto Kotlin se traduce a una lambda. Entonces vamos a hablar un poco más de qué son las SAMs, los single abstract methods, más adelante en la charla, pero de momento podemos ver de que es pues, totalmente interoperable con librerías de terceros que están escritas en Java. Entonces, voy a dividir la charla en dos partes. En la primera parte vamos a hablar de cómo llamar código que está escrito en Java desde Kotlin, y en la segunda parte vamos a hablar de cómo llamar código que está escrito en Kotlin desde Java, y algunos tips ahí para que no haya fricción entre estos dos cambios de lenguaje. Entonces, llamando código Java desde Kotlin. Una característica que tiene Kotlin son las propiedades. Entonces, ¿qué es una propiedad? Pues prácticamente en una clase nosotros podemos tener propiedades que se puede ver parecido como un campo en Java. Y, por ejemplo, aquí tenemos el API de Calendar. El API de Calendar tiene una función que es get first day of week y otra función que se llama set first day of week. Esto sigue una convención de Java, en donde si tenemos un campo first day of week, le creamos un getter y un setter, y es prácticamente crear un método donde le agregamos get al principio al getter y set al principio al setter. Entonces, Kotlin sabe de esta convención, y lo que hace es de que del lado de Kotlin lo que vemos, en lugar de ver un getter y un setter, vemos una propiedad. Entonces, por ejemplo, en el if tenemos calendar.firstDayOfWeek. El compilador de Kotlin sabe que como estamos accediendo a first day of week desde una condición, sabe que vamos a acceder al getter. Y luego, dentro del if, como sabe que estamos asignando un valor, va a acceder al setter del API de Calendar. Otra convención también es con los booleanos, en donde en lugar de, por ejemplo, tener get isLenient, podemos solo tener un método que se llame isLenient del lado de Java. Entonces, Kotlin también interpreta esta convención de iniciar con is, si es un booleano, y lo traduce a una propiedad en Kotlin. Entonces, si ustedes están escribiendo una librería, por ejemplo, en Java, y quieren que su código sea amigable en Kotlin, tengan en cuenta esto de la convención de estos métodos. Entonces, traten de llamar a sus métodos, digamos,
en este caso, si es un campo free zero week, que el getter y setter empiece con get, el getter y con setter, para que en Kotlin esto se traduzca a una propiedad. ¿Qué más? Bueno, en Kotlin hay algunos keywords, algunas palabras que son parte del lenguaje que no lo son en Java. Entonces, nosotros en Java podemos definir métodos que se llamen como estas palabras. Por ejemplo, podemos tener un método is, un método in, un método object, un método when, que en Java no hay ningún problema. En el caso de Kotlin, estas keywords son parte del lenguaje, entonces en Kotlin no podemos definir una función o una variable que se llame is, que se llame object, porque es parte del lenguaje. O sea, es como definir una clase que se llame class en minúscula, por ejemplo, no se va a poder ni en Java ni en Kotlin. Entonces, si hay una API en Java o de una librería de terceros, por ejemplo, se ha usado Mockito usa, hay un método when, que es para definir como el mock, Mockito está escrito en Java, y si ustedes quieren usar ese método desde Kotlin, tienen que poner los backticks, esos caracteres, para que el compilador sepa de que no se refieren como que al keyword del lenguaje, sino que se refieren al nombre de un método. Entonces, nuevamente, otro tip. Si ustedes están escribiendo un API en Java, una librería en Java, tengan en cuenta no usar estos hard keywords de Kotlin, para que si tienen algún desarrollador que quiera usar su librería desde Kotlin, pues no tengan que poner los backticks, sino que simplemente se puede llamar el método sin backticks. Ahora, null safety es una característica de Kotlin que lo tiene también a nivel del lenguaje, a nivel del sistema de tipos. En Java prácticamente cualquier referencia puede ser nula. Entonces, y aquí es donde el compilador de Kotlin lo que hace es que introduce estos platform type. Entonces, prácticamente un platform type es un tipo de dato que puede o no puede ser nulo. Y esto solamente ocurre cuando el tipo de dato viene de Java, por ejemplo. Entonces, en este ejemplo, tenemos un API escrito en Java, se llama MyJava API. Obviamente el constructor es no nulo. Luego tenemos una función sum que recibe 2 enteros y devuelve un entero primitivo. En Java los primitivos no pueden ser nulos, entonces Kotlin sabe esto y automáticamente devuelve un entero no nulo. Entonces, a nivel de compilador, forza que esa variable result va a ser un entero no nulo. No le vamos a asignar nulo a result. Pero también tenemos un buildString, otro método buildString que recibe 2 enteros y devuelve un string. Un string no es un primitivo, un string es un objeto, entonces puede ser nulo. Y aquí lo que hace es de que entra otra característica de Kotlin que se llama inferencia de tipos. En Java ya hay una especie de inferencia de tipos en las últimas versiones. Y también Kotlin, entonces lo que hace Kotlin es inferir. Si no definimos un tipo explícito, por ejemplo en la variable item, lo que va a hacer es inferir que es un platform type. O sea, esto puede ser nulo o no puede ser nulo. Entonces, lo que tenemos que hacer como desarrolladores de Kotlin, cuando accedemos a un API que devuelve un objeto, entonces tenemos que definir explícitamente si es nulo o no nulo. Entonces, lo mejor es definir que no sea nulo. O sea, perdón, que sea nulo. Así tenemos esa seguridad y lo podemos manejar como nulable. Porque si lo definimos como no nulable, entonces puede que la API de Java devuelva un nulo en runtime y pues esto tira una excepción. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Y cómo podemos ayudarle al compilador de Kotlin desde nuestras clases en Java? Bueno, aquí un poco explicando los platform types. Entonces, ¿cómo se ve un platform type? Es prácticamente el tipo seguido del signo de exclamación. Eso quiere decir de que puede ser o no puede ser nulo. Los platform types no los podemos definir nosotros explícitamente.
el platform type solo lo podemos ver, por ejemplo, cuando ocurre un error, lo podemos ver en los logs del error que está el platform type, o si usamos, por ejemplo, IntelliJ nos da hints de que un valor puede ser un platform type. También lo podemos ver en colecciones o en arreglos. Y cómo podemos ayudarle a Kotlin a saber si es nulo o no desde Java, prácticamente con anotaciones. Entonces tenemos las nullability annotations. Hay varias anotaciones de diferentes librerías. Están las de JetBrains. Si desarrollan en Android, tienen una API en Android, también están las de Android. Están las del estándar 305 de JTCR. Y bueno, hay más, Finebox, Clips, Elonbox. Creo que aún hay un par más. Entonces, estas anotaciones, prácticamente como las usamos, es en el primer ejemplo tenemos un método toSet, y a este método toSet le vamos a agregar las anotaciones del not null. Lo podemos hacer tanto a los parámetros como a la función, perdón, como al tipo de retorno. Entonces, esto desde Kotlin, abajo tenemos como la firma de Kotlin. Kotlin lo va a ver justamente como una colección de strings, pero esta colección de strings es no nullable. Entonces, a nivel de compilador, el compilador va a chequear que cualquier función de Kotlin que ejecute este método toSet, el valor siempre va a ser una colección no nullable. Entonces, va a forzar que eso sea un no nullable, tanto el valor de retorno como los parámetros que se le envían a esa función. Continuamos. También quería dar un par de ejemplos de cómo se ven los tipos tanto en Kotlin como en Java y cómo se mapean esos tipos tanto cuando accedemos a un API de Java como cuando accedemos a un API de Kotlin. Los primeros primitivos. En Kotlin no existe algo como un primitivo. En Kotlin todos son objetos, incluso las funciones son objetos. Entonces no hay algo como un primitivo. En Java sí lo hay. Tenemos, por ejemplo, el primitivo byte, el primitivo int. Y en Kotlin eso sería el objeto byte y el objeto int. La diferencia aquí es de que cuando se mapea un primitivo de Java, el objeto int de Kotlin es un int no null, porque el compilador sabe, como ya he dicho antes, el compilador sabe que el primitivo int no puede ser null, entonces lo mapea a un int que es no null. Ahora, los no primitivos, por ejemplo, está el objeto object. Este es similar al objeto any. Es prácticamente lo mismo. Todos los objetos en Kotlin heredan de any, al igual que todos los objetos en Java heredan de object. La única diferencia aquí es el signo de exclamación. Recuerden que es un platform type. A menos que nosotros usemos las anotaciones, el compilador de Kotlin lo puede definir como nullable o no nullable. Otro ejemplo es string, que es otro objeto bastante usado. Es igual al objeto string, al Kotlin.string de Kotlin. También están en Java existen los box primitives, que son, digamos, objetos que están como encima del primitivo. Por ejemplo, está la clase byte, que es un box primitive del primitivo byte. Entonces, como byte es un objeto, quiere decir que sí puede ser nulo. Entonces Kotlin lo mapea, obviamente, al mismo objeto byte del primitivo, pero este puede ser nulo. Entonces es un byte nullable. Y así ocurre, por ejemplo, con el integer también. Entonces está el objeto integer, esto lo mapea a un int no nullable, pero nullable. Y igual en las listas, una lista de objetos integer es en Kotlin una lista de ints. Y con los arreglos, aquí, bueno, en Kotlin, prácticamente un arreglo sería usar la clase array y definir pues un arreglo de cualquier objeto. En Java también podemos tener arreglos de primitivos. Entonces, en ese caso, si nosotros usamos un array de ints en Kotlin, lo que va a hacer es, cuando ya lo traduce a bytecode, digamos, va a crear un arreglo de la clase integer, digamos, del box primitive, no del primitivo. Y esto obviamente añade performance, ¿no? Porque el primitivo pues tiene
tiene mejor espacio de memoria, entonces es mejor usar primitivo. Entonces lo que tienen que usar ustedes es el int array. El int array en Kotlin es equivalente a un array de primitivos en Java. Ahora, el caso contrario, por ejemplo, si es un arreglo de strings, ahí sí usamos el array, la clase array de Kotlin. Ahora, otros tipos de datos, por ejemplo, están las listas. En Java una lista, pues es la clase lista. List es un genérico. En Kotlin hay una pequeña diferencia con eso, porque en Kotlin podemos tener listas mutables y listas no mutables. Entonces, si usamos nosotros un list de algún tipo, por ejemplo T, estamos definiendo una lista que solo es read-only, es una lista no mutable. Si queremos hacer una lista mutable en Kotlin, tenemos que usar un mutable list. Entonces, cuando Java devuelve una lista de T, lo que vemos en Kotlin, lo que el compilador ve de Kotlin es un list, pero en paréntesis con el mutable. Eso quiere decir que puede no ser mutable dependiendo de la implementación que tenga la lista en Java. Ahora, SAMs. Mencioné un poco lo del SAM al inicio. Single Abstract Method es una interfaz funcional. Entonces tenemos una interfaz con un solo método y ahí hay completa interoperabilidad con Kotlin. Por ejemplo, un runable es un SAM, es una interfaz que tiene un método run. ¿Cómo podemos usar un SAM desde Kotlin? Pues el nombre de la interfaz, abrimos llaves y es como que si estuviéramos en el cuerpo de la función run. También se puede usar, por ejemplo, en métodos. El threadpool executor trae un método execute que recibe un SAM de parámetro. Entonces, nuevamente, desde Kotlin podemos hacer .execute y en lugar de, en lugar lo que podemos hacer es simplemente pasar un lambda. Entonces, el compilador de Kotlin asume que el lambda va a ser prácticamente el body del método run. Entonces, el compilador de Kotlin se encarga de hacer la transformación a nivel de bytecode. Un poco más, un par de consejos a la hora de que ustedes estén creando APIs en Java, es de que si están definiendo un método, que los SAM, los Single Abstract Methods, sean los últimos parámetros. Si solo es uno, que sea el último parámetro. Por ejemplo, RxJava tiene este método que se llama create. Es un método estático de la clase flowable, en donde el primer parámetro es un SAM, flowable onSubscribe, y el segundo es un enum. Entonces, si queremos llamar esto de Kotlin, como pueden ver, pasamos el primer método, la lambda, y luego pasamos un enum como segundo método. Entonces, aquí lo que ocurre es de que el segundo método queda, o sea, no podemos usar a nivel del lenguaje en Kotlin de poner el lambda afuera de los parámetros. Entonces, lo mejor sería que sea así, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esto, pongan los SAMs de último en su lista de parámetros para que desde Kotlin se puedan usar de esta manera, que es, digámoslo, un poco más cool, un poco, y también un poco más leíble también. Bueno, ahora vamos a ir a la segunda mitad de la plática. Estoy revisando mi tiempo, sí, vamos bien. Que es llamar código Kotlin desde Java. Entonces, nuevamente con las propiedades, en Kotlin si definimos una propiedad, en este caso estamos definiendo una propiedad var first name. Var quiere decirte que es una propiedad mutable, entonces podemos cambiarle el valor a first name tipo string. A la hora de compilar nuestro Kotlin a nivel de bytecode, si lo compilamos a Java, digámoslo, va a crear un campo first name, un campo privado first name, y va a crear un getter y un setter. Entonces, así es como accedemos a una propiedad desde Java, llamando, si queremos, por ejemplo, escribirle un valor, usamos set first name, y si queremos
acceder al valor de la propiedad firstName, usamos getFirstName. Ahora, otra diferencia en Kotlin es que podemos definir funciones al nivel de archivo. Entonces, no obligatoriamente las funciones tienen que estar dentro de una clase. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, estamos definiendo una función getTime en un archivo app.kt. Ahora, cuando Kotlin compila esto, para que se pueda usar desde Java, lo que hace Kotlin es que crea una clase app.kt. Esto lo hace, es una convención con el nombre del archivo. Entonces, agarra el nombre del archivo, lo capitaliza, digamos, le pone la A mayúscula y le agrega el kt. Entonces va a ser como un app.kt.java, digamos. Y a eso le agrega una función estática getTime. Entonces, cuando le llamamos de Java, vamos a llamar a app.kt.getTime. Entonces, app.kt no se ve muy bien, ¿no? Entonces, lo que queremos es como ver si se le puede cambiar ese app.kt a Kotlin, y si se puede, usando anotaciones. Entonces, podemos agregarle a nuestro archivo de Kotlin la anotación JVA_name. Entonces, le estamos diciendo al compilador de Kotlin, mira, cuando crees la clase para Java, en lugar de usar el nombre del archivo, usa este nombre. Entonces, en Java ya podemos usar demoutils.getTime, que se oye mejor, ¿no? En lugar de kt. Otra cosa es de que si nosotros tenemos varios archivos con utilidades en este ejemplo, por ejemplo, tenemos uno getTime, tenemos funciones de date, entonces tenemos getDate, y queremos a nivel de bytecode que solo genere una clase y no varias clases. Entonces podemos usar esa anotación que se llama JVM Multi-File Class. Entonces, desde Java podemos llamar tanto el método getTime como el método getDate desde la clase utils. Entonces, tiene un par de reglas. Por ejemplo, el JVM_name de ambas clases tiene que tener el mismo parámetro, o sea, utils en los dos, y que el paquete sea el mismo también. Ahora, continuando con los campos en una instancia. Entonces, en Kotlin también podemos definir clases, y las clases pueden tener propiedades. En este ejemplo estamos definiendo una propiedad valID. Entonces, como ya había mencionado antes, esto a nivel de bytecode va a generar un getter. Cuando lo compilamos a Java, lo que vamos a ver de Java es un getter, un getID. Entonces, en este caso se ve un poco raro el user.getID. Y en realidad lo que queremos, ahí creo que faltan los paréntesis, es llamarlo como si fuera un campo. Entonces, si queremos que nuestra propiedad se mire como un campo en Java, usamos el JVM_field. Esto lo que va a hacer es, no va a generar ni el getter ni el setter, sino que va a ser un campo público dentro de la clase. Entonces, desde Java podemos usar user.id. Otra cosa, en Kotlin no hay algo como un método estático. Lo más parecido son los companion objects. Entonces podemos definir dentro de una clase un companion object. Es prácticamente un singleton que es parte de la clase. Entonces en Kotlin, por ejemplo, podemos llamar key.comparator. Es como si fuera estático casi. Pero en Java, lo que va a ver Java es justamente el companion object. Entonces, si queremos acceder a ese comparator, tenemos que llamar key.companion y luego va a generar un getter también. Entonces, va a ser getComparator.compare. Entonces, igualmente, aquí podemos usar el JVM_field. Le agregamos el JVM_field a la propiedad comparator, y esto va a ser lo que va a generar el compilador. Va a ser un campo estático en la clase key. Entonces podemos llamar key.comparator desde Java. Otros ejemplos, también en Kotlin tenemos algo que se llama object. Es un keyword que a nivel del lenguaje nos permite crear singletons. Entonces, si nosotros en lugar de class ponemos object, prácticamente vamos a tener un singleton que va a tener pues el tiempo de vida de lo que dura la aplicación, por ejemplo. Entonces, en este caso, no necesitamos
Si tenemos const en nuestras propiedades, no necesitamos agregar el JVM field. Automáticamente el compilador de Kotlin va a crear campos estáticos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un object con un const val, prácticamente va a crear un campo estático const. Si usamos un late init bar, por ejemplo, un late init bar es lo que nos permite en Kotlin es decirle al compilador, mira, tengo esta propiedad, no va a ser nula, pero la tengo que asignar después, en otro momento, no sé cuándo, pero la tengo que asignar. Entonces, como que confía en mí. Y ahí le agregan el late init. Igual esto, el compilador de Kotlin lo traduce, cuando es dentro de un object, lo traduce a un campo estático. Ahora, ¿qué más? Ay, perdón, perdí el... y ya para finalizar, los métodos estáticos. Igualmente, como habíamos visto, lo que agrega Kotlin es el companion. Entonces, si no queremos usar el companion desde Java, que obviamente no queremos agregar pues una palabra ahí, agregamos la notación JVM static. Entonces, lo que va a ocurrir va a ser la primera línea del ejemplo, object.callStatic, como si fuera un método estático. Y en objects es prácticamente lo mismo. Aquí tenemos definido un object, igualmente es un singleton, como lo había explicado. Esto, en lugar de agregarle un companion a la clase, le va a agregar un instance. Entonces, si no queremos llamar al instance de Java, también podemos agregar la notación JVM static, lo que nos va a permitir llamarlo directamente como si fuera un método estático. Otra cosa, con esto finalizamos, son los overloads. Bueno, en Kotlin podemos tener, en funciones, podemos tener parámetros con valores por default. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos say hello, recibimos un prefix y un nombre, y el prefix le ponemos un valor por default de Mr. Entonces, si nosotros solo llamamos say hello Jimmy, por ejemplo, entonces lo que va a agarrar es el prefix, le va a asignar Mr. Por default. Ahora, en Java no hay algo como parámetros por default, entonces en Java estamos obligados a siempre mandar el prefix y el nombre. Pero lo que podemos hacer es algo que se usa en Java constantemente, es hacer como sobreescritura de los métodos de la firma, digamos. Y hay una notación en Kotlin que podemos decirle al compilador, por favor, crea un overload de este método para cada parámetro default. Entonces, si le agregamos JVM overloads, lo que va a hacer el compilador de Kotlin es crear dos funciones, say hello con dos strings y say hello con un string, y que por debajo va a usar el prefix por default. Sobrecarga. Muy bien, gracias, Leo. Hay más cosas. Por ejemplo, en Java están las interfaces con métodos default, que también ahí hay un par de keywords, un par de anotaciones que podemos usar a nivel de Kotlin. La visibilidad también es un poco diferente. Por ejemplo, en Kotlin está el keyword internal, que nos permite hacer que es un poco diferente a la visibilidad en Java. También, por ejemplo, ahí está hay otras cosas de que, por ejemplo, en Kotlin, por default, si no definimos visibilidad es público, en Java no. Entonces hay un par de diferencias que las tienen que tener en cuenta. Los genéricos también son diferentes. Por ejemplo, en Java están los route types. En Kotlin no existen los route types. Todos, si es un genérico, tiene que tener definido un tipo, perdón. El JVM name podemos cambiarle el nombre de la propiedad para Java también. Check exceptions, tampoco hay check exceptions en Kotlin. Entonces, el compilador de Kotlin en realidad no sabe si una función tira una excepción o no. Entonces, también tenemos que usar una notación en Kotlin para decirle al código de Java de que esta función de Kotlin tira una excepción. Bueno, más información, se lo voy a compartir por el chat, justamente cuando termine de hablar. Está, obviamente, la documentación oficial de Kotlin. Buenísima, por cierto, son bien muchos detalles en todo. También, si ustedes están en el mundo de Android, hay una parte también de interoperabilidad en la documentación.
que la pueden ver porque son como más enfocadas a Android. Y también hay una muy buena charla en Android Summit donde hablan también de tips para lograr una mejor interoperabilidad entre los dos lenguajes. Eso fue todo. Muchas gracias. Nuevamente les voy a compartir los enlaces en el chat. Tan solo cierre me deje libre. Muchas gracias. Están pues, en mi cuenta de Twitter. Si tienen alguna pregunta y quieren platicar después de Kotlin, cualquier cosa, en realidad, puede estar disponible todos los sábados. Entonces, podemos platicar. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo, por escucharme hablar. Super, Jimmy. No, mil gracias a ti por contribuir con este contenido, por participar y ser parte de este evento. Es muy grato para nosotros el tenerte aquí, es un honor tenerte aquí y poder escucharte. Kotlin ha sido de verdad uno de los lenguajes que ha puesto mucho enfoque en la compatibilidad, en la interoperabilidad. Esa es la palabra clave, la palabra graciosa, ¿no? Porque otros lenguajes tienen compatibilidad, pero Kotlin ha puesto mucho enfoque en la interoperabilidad, tanto que Kotlin pueda llamar a Java como que Java pueda llamar a Kotlin. Y ahí va, lo ha logrado bastante bien. Creo que hasta este punto, hasta este momento, en este instante, no hay preguntas. Si no hay preguntas en el próximo minuto, bueno, tendremos que salir. Nada más una cosa, Jimmy, rápida. Sí, puedes formular una pregunta para que la pongamos en Twitter y quienes la respondan se van a llevar un regalo especial. Ok. Bueno, a ver, ya se me ocurrió algo. A la hora de definir un método en Java, ¿qué nombres no son recomendados para que sea como mejor práctica para interoperar con Kotlin? Que lo mencioné en algún momento. Repito la pregunta. A la hora de definir un método en Java, ¿qué métodos no son recomendados? ¿Qué nombres no son recomendados para llamarlos desde Kotlin, digamos? Como mejor práctica. Ok, muy buena pregunta. Muy bien. Hay una pregunta rápida. Aquí alguien nos puso una pregunta. El buen Facundo dice, pregunta para Jimmy, ¿existe alguna forma conocida de iniciar coroutines desde Java? Ok, esperaba que me preguntaran eso. Bueno, las coroutines se utiliza un keyword a nivel del lenguaje Kotlin, entonces no es posible escribir una coroutine en Java, pero hay muchos adapters de coroutines. Entonces, por ejemplo, hay adapters para convertir un coroutine a un future, convertir un coroutine a un single de RxJava. Entonces, desde Java, ustedes pueden invocar corutinas usando esos adapters. Entonces, pero desde Java lo que van a ver va a ser un future, un listener future, por ejemplo, de Guava, que hay un adapter para Guava, o van a añadir un observer a un single de RxJava. Entonces, no lo pueden como que llamar directamente, sino que tienen que tener un adapter para estos tipos de librería de terceros. Cool. Muy bien, buena pregunta y gran respuesta. Nos estamos quedando sin tiempo para más preguntas. Entonces, rápidamente, si alguien más tiene alguna pregunta, este es el momento. Y si no, Jimmy, te agradezco de nuevo. Pueden seguir a Jimmy en Twitter como Gidomogo. No sé cómo pronunciarlo porque pues nosotros hablamos español, pero en inglés sonaría diferente. Así, Gidomogo. No, muchas gracias a todas las comunidades de México, las que organizaron este evento. Muchas gracias a Teacher. Me gustaría estar en un futuro nuevamente por acá. Y pues ha sido una experiencia, la verdad, bastante buena, bastante bonita. Esperemos que el próximo año podamos vernos en persona y podamos tenerte aquí en México para que puedas darnos este contenido presencialmente. Muchísimas gracias, Jimmy. Sigan a Jimmy y también sigan su canal en YouTube, Thank God It's Kotlin. Sí, gracias, síganlo. Estamos hablando mucho de Kotlin ahí. TGIK en YouTube, búsquenlo. Gracias, Jimmy. Y no hay más preguntas, entonces procedemos a hacer un tiempo de espera y regresamos de este lado. Nos vemos a las 12:10. Gracias a todos. Nos vemos.